Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la saga de Mega Man Battle Network. Ahora con Battle Network 2, secuela que salió en 2001 en Japón y 2002 en Occidente. De nuevo, exclusivo de la Game Boy Advance. Y también en la consola virtual de Wii U. Antes de empezar, unas aclaraciones. Primero, estoy jugando una versión parcheada al español para esta reseña. Lo jugué en inglés hace años. Segundo, voy a spoilear todo el juego, porque nunca faltan los que reclaman por spoiler de un título viejo. Y por último, este es el segundo de una saga de videos que planeo hacer sobre la franquicia. Si no saben lo que es Mega Man Battle Network, les recomiendo ver mi video anterior para no repetirme en ciertos aspectos. Así que echémosle un vistazo a Mega Man Battle Network 2. Visualmente el juego es bastante similar a su precuela, reusando varios sprites. Sin embargo, no solo añadieron animaciones nuevas, pero además hay mucha más variedad de personajes y escenarios, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. ¿Se acuerdan de mi queja de que todas las áreas de internet en Battle Network 1 eran iguales? Aquí no es el caso. El diseño visual cambia según la región, buen detalle, lo cual lo hace superior en ese apartado. La música es genial, me gusta más comparada con la entrega anterior. Hay muchos temas memorables aquí, es de mis soundtracks favoritos de la saga. Hablemos de la historia. Ocurre unos meses después de Battle Network 1. Son vacaciones de verano, pero cosas empiezan a ocurrir. Gospel, una nueva mafia, empieza a causar desastres, como atacar la casa de Jai, plantar bombas cerca de una represa, casi estrellar un avión. Son un poco más serio y peligroso comparado con World 3. El tono de la historia es en general más dramático. Al ocurrir más cosas, Gospel se siente más amenazante, incluso mata a miembros que no cumplen bien su trabajo, y hay más tensión debido a la mayor cantidad de situaciones arriesgadas que Lan y Mega Man deben enfrentar. Admito que el juego es raro en ocasiones. En la parte del castillo de Netopia implican que varios personajes mueren, pero después dicen, no, todos sobrevivieron. Supongo que no querían irse mucho por ese lado al ser un juego para niños. Entonces, ¿por qué meter esas cosas? En fin, los amigos de Lan tienen un poco más de participación en la trama. Chaut es menos cretino, siendo un poco más agradable. Le dan un poquito de pantalla a los villanos, explicando algo por qué hacen lo que hacen. No es mucho, pero es algo comparado con el juego anterior. Expanden más el mundo mostrando más regiones del país. Hay más miembros de la autoridad haciendo algo, volviendo las situaciones más creíbles. Hay varias mejoras, no estupendas, pero hay varias de estas haciendo que sea mejor y más entretenida. La mejor de las adiciones creo es el antagonista, el líder de Gospel. Obihiro es un antagonista con un backstory. Sus padres murieron en un atentado a un avión. Lo criaron parientes que lo odiaban, sufrió discriminación. Todo eso lo llevó a odiar a la gente por temor a que le hicieran daño. Por ende, solo confiaba en las máquinas, haciendo amigos online y creando Gospel. Todo eso revelado en el clímax del juego, por desgracia. Lord Wily al menos tenía un poco de presencia en Battle Network 1 durante la trama. Obihiro aparece casi nada desafortunadamente. Aún así, se da cuenta de su error, Lan le ofrece su amistad y mejora como persona. Que está bien, creo es el mejor antagonista de esta franquicia. Que tampoco es que tenga mucha competencia, o sea, Wily no es tan carismático como en la saga clásica y Dr. Regal
Así que, sí, es mi antagonista favorito de Battle Network. Una lástima que no le dediquen más tiempo aquí y en futuras entregas. Aparece una vez en Battle Network 3 y ya, nunca más. ¡Qué desperdicio! Ya que estamos con eso, la historia tiene sus partes estúpidas. Como por ejemplo en el avión con Gauss. Él quiere robar un super programa del avión para los planes de Gospel, crear al Super Navi más poderoso. Pero casi lo estrellas. Podrías haber matado a todos ahí, incluyéndote a ti y a tu jefe que estaba en ese lugar. Aun si no supiera que ese niño es el líder de Gospel, aún así es ridículo porque casi causas un accidente donde podrías haber muerto. Siguiente, el clímax. Para hacer a este Super Navi, Gospel necesita harta energía, generando radiación electromagnética, a la cual varios personajes se exponen a cientos de veces la radiación tolerable para un ser humano, y salen ilesos. O sea, Lan tiene un traje que lo protege, pero solo hasta cierto punto. No soy experto en el tema, pero el hecho de que Obihiro y Lan no terminaran con cáncer, o al menos vómitos en ese momento, es un milagro. Y ni siquiera lo encuentro la parte más estúpida de todas. Por la radiación, Lan no puede usar sus manos, por ende, no puede operar a Mega Man. Pero Mega Man usa un programa para que Lan lo pueda operar con el corazón debido a la unión que tienen. ¿Cómo es que eso tiene sentido? Tu corazón no te permite enviarle chips para combatir. De niño esto puede ser emocionante, de adulto esto es ridículo. Conclusión, está bien. De nuevo, es mejor que la historia anterior, pero no es la mejor historia de la franquicia. Pasemos al gameplay. Battle Network 2 posee las mismas mecánicas que su predecesor: exploración del mundo real y el mundo virtual, sistema de combate, chips, el sistema de upgrade de Mega Man, etc. El combate es más rápido, dándole menos cooldown a ciertos ataques, y algunas animaciones son más rápidas, dándole más fluidez al combate. Hay añadidos como chips comodín, o sea, en vez de tener una letra en su código, es un asterisco, por ende puede usarse con cualquier otro chip en combate. Y también está el poder elegir un chip para que siempre sea el primero en aparecer en combate. No puede ser un Navi chip, debe ser uno estándar, pero aún así se agradece. Añadieron terrenos nuevos también, diferentes paneles con diferentes efectos. Pasto regenera HP si eres de elemento madera, pero recibes el doble de daño si te llega un ataque de fuego ahí. Hielo te desliza al moverte, etc. Son cool, excepto el panel magnético que te atrae, siempre es un cacho. Ciertos chips no están, creo puedes transferirlos desde Battle Network 1 con el cable Link, pero hay muchos chips nuevos dándote más variedad en combate. También hay enemigos nuevos. Si bien algunos los nerfearon para hacer menos rompebolas, y no hay cosas como darte acceso a un área difícil temprano, sí se siente un poco más difícil que su precuela. No solo tienes enemigos difíciles en la recta final, pero ahora tu HP no se recupera al final del combate. Debes curarte ya sea en batallas o fuera de estas. Aquí añadieron los subchips, básicamente ítems que usas fuera de combate. Recuperar salud, impedir combates aleatorios temporalmente, etc. Buen añadido, creo yo. Por último, está el Change. En cierto punto del juego, Mega Man adquiere una habilidad: cambiar de forma, lo cual le da un elemento y estilo que cambia su Mega Buster, y obtiene habilidades extras. Guts mejora el Mega Buster, Custom te da más chips en combate, Shield otorga un escudo y barrera, y Team te permite usar más Navi chips. Hay un quinto, Hopstyle, que es el más roto al mezclar cosas de todos los styles, pero reduce tu HP a la mitad como consecuencia. Puedes almacenar hasta 2 styles, cambiando entre uno y otro si quieres fuera de las batallas, y estos creo los obtienes dependiendo de tu estilo de combate. Usar hartos chips y Program Advances te da el Custom Style, usar harto el Mega Buster te da el God Style, etc. El elemento es random, creo. Mi primer style aquí fue Aqua Custom,
Y nunca usé un chip de agua hasta ese punto, así que... De hecho, obtuve 2 Custom Styles en esta partida. Aqua Custom y Elite Custom, al usar hartos chips normales y Program Advances. Ah, cierto, no dije eso en el video anterior. Program Advance es un ataque potente que haces al seleccionar ciertos chips en un orden específico. En Battle Network 1 eran... El de los cañones te permite usar hartos cañones por tiempo limitado. El de las espadas te permite usar una espada varias veces. Así eran varios en el primer juego. Aquí, en la secuela, añadieron más variedad con estos. Siguen habiendo casos como los que mencioné antes, pero son menos. Y eventualmente en futuras entregas, todos los Program Advance hacen un poder más único en lugar de repetir el ataque básico varias veces. Una queja es que requieres varios combates para subir de nivel y obtener otros Style Change. O sea, son como más de 200 batallas, tengo entendido, para cambiar a otro. ¿Es en serio? ¿Qué hay de los niveles? Son mucho mejores que el anterior título. No solo las áreas de internet no son tan pasilleras, y además son más fáciles de memorizar, pero las dungeons están mejor diseñadas. El sistema de aire con Airman. Sí, usar y esquivar impulsos de aire durante el nivel. La de Quickman es... encontrar el camino correcto. Y si no es el caso, ver una cutscene donde se destruye. Es aburrida. La computadora madre con Shadowman. Descifrar acertijos e introducir la respuesta correcta. Sí, cool. El castillo con Nightman. Esquivar obstáculos y encontrar una llave. Sí, está bien. Aunque hay ocasiones en que esquivarlos llega a ser imposible, creo. Lo cual te hace perder HP o volver a un último checkpoint. El avión con Madman es cool. Un mapa con básicamente rutas que te fuerzan a ir en una dirección. Y debes encontrar el cómo desactivarlas para avanzar. Está bien. Por último, el edificio de Gospel. Conseguir programas específicos para reparar transportadores. Y así te lleven al lugar correcto. Es buena, quizás la mejor del juego. Siguiente. Creo es más fácil conseguir chips en este juego en combates. A una pesta que saque un rango S y me dé dinero en lugar de chips. Pero se siente que el drop rate es mejor aquí comparado que en Battle Network 1. Básicamente, esta secuela mejora en prácticamente todo comparado con la precuela. Gráficos, música, historia, gameplay, level design, todo, mejora en casi todo. Una cosa que creo hizo mejor su predecesor es la curva de dificultad con los jefes. Las peleas están bien, no hay quejas por ese lado al ser divertidas y variadas en cuanto a estrategias, excepto Madman con sus paneles de mierda, pero Quickman al moverse y atacar rápido, además de bloquear ataques forzándote a usar contragolpes, es un jefe difícil para ser solo el segundo Navi de Gospel. Requiere la misma estrategia que Protoman en Battle Network 1, y era de los últimos jefes ahí. Freezeman, por el otro lado, es fácil, y es el último Navi de Gospel. Jefes anteriores eran un mayor reto. Nightman, Shadowman, Thunderman, Madman. Al menos los jefes en el postgame son consistentemente difíciles. Ah, cierto, el postgame. No lo mencioné en el video anterior tampoco. Todos los títulos de la saga poseen un postgame, un área secreta accesible después de vencer al jefe final. Y seré honesto, Battle Network 1 es el único donde no hice el postgame porque es Battle Network 1, no me gusta demasiado. Aquí no hay problema, consiste en el área World 3, con jefes nuevos y los enemigos más difíciles del juego. Me gusta. Incluso enfrentas al boss real, porque el creado por Gospel en la historia es una copia. Y Bass Deluxe, uno de los jefes más difíciles de la franquicia, básicamente por su aura que repele daños menores a 150, siendo bastante duro, a menos que abuses de algo roto. Si bien Battle Network 2 es un poco más difícil y en ocasiones un buen reto, si llegas a tener opciones algo... muy rotas por aquí y por allá, haciendo que combates exigentes se vuelvan fáciles.
Para terminar, el backtracking es algo molesto. Battle Network 2 es más largo, casi siempre por buenos motivos al tener más trama y nuevos niveles. Pero hay dos instancias donde se vuelve un poco tedioso. Una de estas son las licencias. En ciertas partes de forma mandatoria debes hacer una misión para conseguir licencias y así poder proseguir en la historia. Y la obtención de licencias es... Hacer una sidequest fome pasando por lugares que ya has visitado hartas veces y pelear contra enemigos de forma continua. Haces eso 3 veces para la licencia Z, B y A. La licencia S y superiores son para el postgame al menos. Y la otra es la parte con Freezeman. Aparecen bloques de hielo en la internet bloqueando ciertas rutas, obligándote a ir por el camino largo en ocasiones, y consiste en ir de aquí para allá consiguiendo información e ítems para crear programas y así romper estos bloques. Dura más de lo que debería, haciéndote pasar por los mismos lugares un montón de veces, especialmente en NetArea y la Undernet. No es tan mala como el nivel de la escuela o el generador eléctrico en el juego anterior, pero esta parte sí es tediosa y la más débil del juego. Por ende, sí, es una gran secuela, pero con sus puntitos bajos por aquí y por allá. Pero sus mejoras son mucho más notorias. Así que, ¿cómo nos queda Mega Man Battle Network 2? Buena secuela. No es el mejor de la saga, pero sí es un gran ejemplo de un título que aprende de los errores de su predecesor para entregar un mejor trabajo. A decir verdad, si no toleran el primer juego, pueden simplemente partir por aquí. Esta segunda entrega igual llega a ser un buen punto de entrada en la franquicia. Eso sería todo. El siguiente quizás sea Battle Network 3. Quizás porque voy a jugar Monster Hunter Rise Sunbreak como loco. Y al haber hablado de varios títulos aquí, bueno, está en la lista. No sé cuál salga primero, depende de cuál termine en primer lugar, el tiempo que me demore en editar, etc. Si jugaron Mega Man Battle Network 2, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.